Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 2 de nuestro curso de Intro a VFX en Houdini. En esta clase vamos a estar viendo animaciones y expresiones. Ahorita vamos a revisar los conceptos de cada uno de ellos y vamos a empezar viendo ejemplos de cómo se pueden empezar a usar estos dos conceptos, ¿no? Eh, Algo que tenemos que revisar muy bien antes de empezar con esta clase es cualquier duda que tengan del ejercicio anterior en el cual estuvimos haciendo still frames para poder acostumbrarnos a los escenarios y a cómo movernos dentro de Houdini y que todo nos sea más fácil, ¿no? También saber cómo adaptarnos lo mejor posible para nuestra manera de trabajar. Por ejemplo, a mí, pues ya lo han visto, me gusta trabajar de esta forma. Entonces, siempre recordarles que cualquier duda que tengan de sus clases, de algún proyecto, alguna idea que quieran desarrollar, nosotros estamos para servirles y justamente pues nuestra asesoría es lo que ustedes están tratando de conseguir, ¿no? Entonces, cualquier cosita, cualquier proyecto, acérquense y con gusto les ayudamos, ¿va? Entonces, bueno, estábamos con eso, con el Steve Frame de la clase pasada. Espero que hayan podido comprender lo suficiente como para seguir en esto que vamos a ver en la clase de hoy, que ya tiene que ver más ahora sí con el movimiento, con el cómo vamos a poder controlar cosas para a partir de esas cosas generar nuevas, em, como nuevos movimientos, ¿no? Al final estamos aquí en esta industria y esta industria requiere que en ciertos momentos sepamos animar, aunque no seamos animadores, ¿va? Entonces nada más recordemos esa parte importante de la geometría. Tenemos que comprender que tenemos puntos, vértices y primitivas. Los puntos, aquí en este tuit de David Torno, que es un educador también, lo pueden ver de una manera muy clara, en la que nosotros tenemos un atributo que es de detail y significa que va a correr una vez en todo el objeto o en todo nuestro plano en 3D, digámosle así. Después vamos a tener nuestras primitivas, que son las formas construidas por una serie de edges, digamos, rectos. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, cada una de estas es una primitiva porque se cierra. Es un triángulo, al final de cuentas. Y para que se formen justamente esas primitivas, tenemos que tener los puntos. Y esos puntos hacen una referencia a vértices. Entonces tienen ciertas posiciones cada uno de esos vértices y al final el detail es uno solo, ¿de acuerdo? Para todo el objeto como tal. Son las tres maneras de atributos que vamos a ver y justamente tenemos que entender los componentes para poder aterrizarlo de una manera correcta, ¿de acuerdo? Recordemos también que tenemos nuestros parámetros y nuestros canales. Los parámetros son aquellos que nos dicen la acción que está realizando con nuestro objeto, ¿de acuerdo? Entonces, son valores, sliders, botones y casillas de verificación que nos conectan hacia ciertos nodos de Houdini que transforman nuestra geometría. Y cada uno de estos parámetros puede tener uno o más canales, ¿de acuerdo? Puede ser uno, como lo vemos aquí en Uniform Scale. Este también es solamente un canal, pero estos son tres para un solo parámetro. Y ahora sí, vamos a entrar a la parte de nuestra animación en Houdini. Si alguien no está familiarizado, que yo creo que no es así, yo creo que todos tienen alguna idea, pero hay que trasladarlo a este programa, a cómo nos vamos a referir a la animación dentro de Houdini. Entonces, sabemos que la animación podemos estar hablando de un objeto, de un atributo, de su forma en general, pero son cambios que suceden a lo largo del tiempo, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, para que haya cambios, tenemos que tener fotogramas claves o puntos claves, en este caso se llaman keyframes, y esos keyframes pues nos van a decir un punto inicial y un punto final de alguna transición en algún parámetro. En el caso de las animaciones de personajes, pues lo que se mueve a través de keyframes es el atributo o el parámetro de posición, ¿de acuerdo? Para que más o menos vayamos ligándolo. Aquí se llama posición dentro de Houdini. Y vamos a tener los canales, como ya lo vimos. También vamos a estar viendo la parte del timeline, de cómo poder agregar, quitar, mover, encoger partes de una animación o de un take o de una toma para que podamos tener control total sobre nuestros cambios a lo largo del tiempo.
También vamos a ver lo que es nuestro Graph Editor, nuestro Animation Editor, en donde vamos a poder editar todas esas partes de las animaciones, dependiendo de si queremos que sea un movimiento completamente lineal, es decir, que no tenga aceleraciones o desaceleraciones, o en cambio queremos hacer esa parte, ¿no? Como para darle un poco más de feeling. Y también los flipbooks. Los flipbooks son aquellos pequeños videos que se pueden sacar a partir del viewport de Houdini y que nos dan una idea un poquito más cercana a lo que es el tiempo de la simulación o del efecto en general. Entonces constantemente vamos a tener que estar sacando flipbooks para saber cómo reacciona nuestro efecto en tiempo real. Esto ahorita lo vamos a ver. Entonces, para pasar de una vez a Houdini, vamos a tener abierta esta escena que les voy a compartir, en la cual vamos a tener diferentes partes de la clase, ¿no? Si se fijan, tenemos animaciones, expresiones y también atributos. Pero primero quiero que entendamos de dónde viene toda esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, la clase pasada estuvimos viendo de cómo posar objetos. Ahora vamos a estar viendo de cómo poner tres diferentes ejemplos de animaciones o expresiones, ¿de acuerdo? Es decir, de hacer algún cambio en nuestra geometría. Para el ejemplo número 1, si se fijan, dice Keyframe Animation. Entonces es algo bastante sencillo. Primero que nada, antes de entrar a esa parte, quiero explicar también este nuevo nodo que estamos introduciendo aquí, que se le llama Subnet. ¿De acuerdo? Si se fijan aquí el nombre no se alcanza a ver tan claro, pero dice Subnetwork. Entonces una subnetwork es prácticamente una subescena. Entonces, si se fijan, yo puedo entrar aquí y aquí ya voy a tener nuevas cámaras, nuevas luces, nueva geometría. Es como si fuera un nuevo nivel OBJ. Sin embargo, es como un subnivel del nivel OBJ. ¿De acuerdo? Entonces son subniveles o subnetworks. Y estas subnetworks pueden tener, como pueden ver aquí, varias conexiones para importarle ciertos atributos o ciertos objetos que ya veremos más adelante. Pero entonces, si se fijan, es diferente a una geometría. Prácticamente nosotros aquí estamos en una subescena y aquí tenemos nuestra geometría. Y ahora sí, entonces yo con la letra de P, recuerden, para mostrar nuestros parámetros, voy a tener una animación por keyframes, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? A que, como le explicaba al inicio, tenemos en el frame número 1, en la parte de aquí abajo, tenemos nuestro time slider. Y ese time slider nos va a ayudar a definir cuánto tiempo de efecto vamos a tener. Entonces, si se fijan, tenemos desde el frame 1, hay algunos softwares en los que empezamos desde el 0 y algunos otros también en el 1, como aquí en Houdini. Y al final tenemos el número de frames que se van a visualizar primero y el número total de frames de la escena. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pongo 120, podemos ver cómo en el timeline tenemos del frame 1 al frame 120. Y sin embargo, nuestra escena todavía ha almacenado 120 frames más para llegar a 240. Entonces, estos son los que se muestran o se renderean, mientras que estos son los completos de la escena. Entonces voy a volver a regresar a 240 aquí y podemos ver aquí nuestro parámetro que es Translate con una pequeña animación. ¿Cómo sabemos que está en animación? Pues porque está en verde. Si yo le doy clic izquierdo sobre el Translate, podemos ver que dice Bezier. Ahorita nos vamos a meter a esa parte de nuestras curvas y de nuestras nomenclaturas en esta parte de nuestros parámetros y de nuestros canales. Entonces, como podemos notar, aquí tenemos algunos tips que van a poder guiarse y nos dice que para hacer un keyframe nosotros tenemos que presionar la tecla de Alt más clic en el canal o parámetro que deseemos animar. En este caso, si se fijaron, ¿qué es lo que pasó con esto? Tenemos un keyframe en traslación en X, traslación en Y y traslación en Z. Entonces, si nosotros queremos eliminar keyframes, como los vamos a tener aquí. Por ejemplo, yo le voy a dar clic derecho sobre Translate y le puedo decir en Delete Channels. Esto lo que va a hacer es que va a borrar del frame 1 al frame 240, es decir, todos los frames de su escena. Va a borrar todos los keyframes para este parámetro. Todos los keyframes. Y se va a quedar en la posición última en la que lo dejaste. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, yo le doy en play y si se fijan, pues no le está pasando nada a nuestra pequeña esfera. Aquí, en estos botones, nosotros vamos a tener nuestro Global Animation Options. Si se fijan, dice que estamos a 24 frames por segundo.
Hay algunas escenas que se abren a 30 frames por segundo y eso pues ya depende de lo que estén haciendo, ¿no? También hay otras a 60 frames, pero ya eso hablaremos más adelante. Entonces nuestros FPS son 24, lo que quiere decir que 10 segundos van a ser 240 frames. ¿De acuerdo? Si por cualquier cosa necesitan hacer un cambio, por ejemplo, decirle que duren 30 en lugar de 24, le ponen aquí y si se fijan se activó este botón de Apply Keys, perdón, Apply FPS. Entonces, con este botón nosotros ahora sí vamos a tener 240 todavía frames en la parte de aquí, pero ya vamos a estar corriendo a 30 frames por segundo en lugar de 24 frames como lo estamos haciendo ahorita, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorita le voy a dar en cancelar, entonces le voy a poner 24 nada más para regresar, le voy a dar en close y le damos en play, entonces estamos viendo que corre a 24 frames por segundo. Después, nosotros vamos a tener la manera, digamos, básica de crear keyframes, que por ejemplo, si nosotros le decimos a nuestra esfera en nuestro contenedor, ¿sabes qué? Yo quiero moverte desde la posición 0 a la posición -6 como estaba anteriormente. Pues recuerden que en nuestros atributos y nuestros parámetros nosotros vamos a poder escribir, por ejemplo, aquí el 0 como lo acabo de hacer, o podemos poner 5 en X y se va hacia el positivo en X. Y si yo quiero poner mi primer keyframe, vamos a presionar Alt y clic en el parámetro que nosotros querramos. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijaron, se puso en verde y damos clic sobre nuestro Translate y vemos que dice Bezier. Entonces, ahora sí vamos a pasar esa parte. Bezier se refiere a que hay una curva que está definiendo el cómo se está moviendo la animación que nosotros vamos a crear en la parte de aquí. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros acabamos de crear un keyframe en el frame 1. Nos vamos a ir a nuestro frame, por ejemplo, 96 y le vamos a poner en Translate en 5 positivo. Y vamos a darle Alt clic y se crea un nuevo keyframe. Si se fijaron, antes de ese Alt clic, nuestro parámetro está en otro color que no es el verde claro, sino que está en un azulito, ¿de acuerdo? Y si yo aquí le muevo, por ejemplo, a 3, podemos ver cómo cambia a amarillo. Entonces este amarillo lo que está haciendo es que nos está advirtiendo que acabamos de hacer un cambio que no está guardado. Si queremos que se guarden automáticamente los cambios, en la parte de aquí abajo tenemos esta llavecita que nos permite a través de estas opciones seleccionar, por ejemplo, Auto Key Changes. Entonces esto quiere decir que cada vez que nosotros hagamos un cambio, como acabo de hacer aquí un 3, también se haga un key directo. Esto a mí no me gusta personalmente por métodos de mi práctica, pero si ustedes lo quieren tener activado, aquí tienen estas opciones, ¿de acuerdo? Y si se fijan, tenemos también ya las primeras, digamos, herramientas de nuestros keyframes, que son cortar, copiar y pegar keyframes. También vamos a poder agregar K con la letra, perdón, agregar keys con la letra de K. ¿Va? Entonces, volviendo en la parte de acá, tenemos de nuestro segundo 1 a nuestro segundo 4 una animación de nuestra pelotita yéndose en traslación en X, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, nuestra pelota avanza muy lentamente, acelera y luego empieza a frenar otra vez muy lentamente. Esto, si ya lo conocen la parte de animación, pues les va a ser muy familiar. Pero en la parte de nuestra pestaña de SceneView, tenemos otras pestañas que nos van a ayudar justamente a controlar un poquito la información que carga cada nodo. Recuerden que al inicio de la presentación o en la primera clase, nosotros tuvimos la explicación de por qué cada nodo es información, es decir, van cargando data, nodo tras nodo. En este caso, nuestra data que queremos ver, por ejemplo, tiene que ver con en Animation Editor. Entonces, cambiamos a esta pequeña ventana, a esta pequeña pestaña, perdón, y vamos a notar cómo tenemos un nuevo viewport que nos hace referencia a todos los keyframes que tenemos nosotros en escena. Acá en este caso tenemos todas estas selecciones, pero por ejemplo si yo selecciono Scale Y, como no tengo ninguna animación en Scale Y, pues no va a mostrar nada. Sin embargo, si yo me muevo a Translate en X, que se ve que hay un keyframe aquí, fíjense cómo ya nos aparece nuestro keyframe número 1 y nuestro keyframe número 2. Entonces yo puedo alargar mi animación seleccionando, por ejemplo, este keyframe y moviéndolo. Ahí se seleccionó todo.
Puedo estar moviendo estos keyframes y si se fijan se traslada para nosotros poder tener diferentes valores. También nosotros vamos a poder seleccionar cada una de estas y modificar su manipulador para entonces de esta manera crear animaciones con aceleraciones o desaceleraciones dependiendo lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces podemos, por ejemplo, alargar mucho esta parte de animación, regresamos a la parte de sim, le damos en play y podemos ver cómo alarga muchísimo el inicio y llega ahora al final de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces es aceleración y desaceleración muy fuertes, muy marcadas, ¿de acuerdo? Porque nuestro Animation Editor nos está diciendo eso, que está marcando bastante esto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago esto y acá yo hago esto? Entonces, en lugar de tener esta curva invertida que teníamos anteriormente, ahora la vamos a tener de esta forma. Vamos a crear una diferente manera de hacer motion. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un aceleramiento bastante rápido, se mantiene un rato y ahora sí vuelve a acelerar para su salida. ¿Va? Entonces, estos son algunos tips que ustedes van a poder tener para la parte de nuestros keyframes. ¿Qué otras cosas debemos de saber? Por ejemplo, si nosotros presionamos Alt y clic en el parámetro completo, vamos a activar el keyframe en cada uno de estos canales, ¿de acuerdo? De cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, Scale, Rotate y Uniform Scale, pues obviamente nada más se va a seleccionar uno porque tenemos un solo canal, ¿de acuerdo? Y si por ejemplo nosotros nos fijamos acá abajo, todas las marcas de un objeto o de un contenedor, si en su momento tiene keyframes en cualquiera de sus atributos o de sus parámetros, vamos a ver que existen líneas verdes en nuestro timeline, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que nosotros ya no queremos que mida o que dure más bien 96 frames nuestra animación. Queremos extenderla hasta los 240. Entonces, nosotros vamos a seleccionar nuestro contenedor o nuestro nodo que queramos cambiar su keyframe y, por ejemplo, yo me puedo recorrer con el mouse si selecciono la parte de arriba de los números, digamos, y recorrer mi timeline. Pero si yo le doy clic derecho, por ejemplo, en la parte central o en la parte de abajo, aquí tenemos de nuevo el menú de nuestros keys. Podemos agregar un key, quitar un key, cortar un key, copiar un key y algunas otras funciones. ¿De acuerdo? También vamos a tener esta parte de cycle o de repeat que nos funciona algunas veces para algunos loops. Ya lo veremos también más adelante. Y vamos a tener también la posibilidad de que si seleccionamos con Shift y el clic, se crea como este recuadro blanco que nos está diciendo que ahorita estamos seleccionando todos los keyframes que estén en ese frame para ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces yo selecciono otra vez Shift clic en el 96 y si se fijan yo presiono Shift y ahora con el clic central sin dejar de presionar Shift, recorro a la izquierda o a la derecha y esa es la nueva posición donde me va a poner a mi keyframe que estaba en el frame 96. Entonces vámonos por ejemplo hasta el 168. Lo suelto y ya no está en el 96, sino que lo recorrimos hasta el 168. Le damos en play desde el inicio y podemos ver cómo ahora dura muchísimo más ese efecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si digo, ¿sabes qué? No quiero que empiece en el 1 y termine en el 168. Quiero que empiece en el frame 24 y termine en el 192. Ah, pues se pueden seleccionar rangos de keyframes en nuestro timeline, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera presionamos Shift y ahora vamos con el clic izquierdo. Ahora no es el central para mover, sino el izquierdo para seleccionar. Damos Shift clic izquierdo y recorremos todo el paquete de keyframes que queremos mover. Entonces en este caso vamos del 1 al 168, suelto eso y se queda la selección hecha. Y ahora sí, con mi clic central, yo puedo moverlo la cantidad de frames que quiera, ¿de acuerdo? Y si por ejemplo yo quisiera ampliar también otra vez mi selección, simplemente presionando Shift, vuelvo a moverla o quito que estén algunos por aquí. Y de nuevo movemos. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más para deseleccionar, damos clic en cualquiera de los frames, clic izquierdo, sin el Shift, y ya podemos volver a ver nuestros cambios en el timeline. Entonces, nosotros vamos a tener estas animaciones que como pueden ver,
van a estar ahora conectadas en el Animation Editor y cada una de estas, si se fijan, ya tiene su nuevo keyframe, ¿de acuerdo? Se ve azul o azul oscuro, azul verdoso, porque no estamos en el frame en donde está colocado el keyframe. Como lo pueden ver aquí, esta línea que tenemos aquí es nuestro frame. Si avanzamos en nuestro timeline, también podemos ver que avanzamos en esta línea. Entonces yo me voy al frame 24 y aquí podemos ver en el Animation Editor cómo cada uno de esos parámetros tiene un keyframe, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos todos en este caso o de uno en uno y vamos viendo todas las movimientos, cosas que tienen, ¿de acuerdo? En este caso tampoco tiene el movimiento, solamente el translate en X que habíamos dejado nosotros. Entonces yo me quiero alejar tantito, voy a, eh, voy a seleccionar mi translate en X y vamos a dejar que, por ejemplo, hagamos este tipo de animación a través de nuestro Animation Editor. Entonces empieza hasta el frame 24, sale disparado de una manera muy rápida y se alenta al final para volverse a acelerar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera forma que tenemos, que es el Keyframe Animation. Esto es bastante straightforward porque lo tenemos en muchos otros programas, en casi cualquiera de edición de video incluso. Por ejemplo, After Effects, por ejemplo, em, Maya, por ejemplo, Cinema 4D, por ejemplo, 3D Studio Max, por ejemplo, Blender. Cualquiera de esos softwares, pues obviamente manejan también nuestros keyframes, ¿de acuerdo? Y también probablemente manejen estos otros tipos de animaciones y expresiones. Entonces, el segundo ejemplo que nosotros vamos a tener es el de Path Animation. Como su nombre lo dice, pues este Path Animation requiere una curva o algún elemento en forma de primitivas que tenga cierta dirección para poder funcionar de forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a necesitar dos cosas, una curva, como les decía, y un objeto el cual va a estar animado sobre la curva. El Path Animation nos permite eso, que si tenemos algún dibujo, alguna recta, por ejemplo, dibujada en Illustrator, cualquier tipo de vector, lo podemos importar y eso es una curva, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos tener direcciones para cierto tipo de fuerzas, para cierto tipo de comportamiento de cada una de nuestras geometrías. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos de nuevo en una subnetwork, que es nuestro ejemplo número 2, nuestra esfera. La esfera es el actor principal, la esfera es nuestro principal objeto en la escena. Entonces, si se fijan, yo le doy en play. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está moviendo a lo largo de una curva que nosotros definimos, en este caso, un círculo. ¿De acuerdo? Esto nos funciona para muchísimas cosas. Imagínense que queremos darle la dirección a algún tipo de líquido para algún comercial de un jugo. Entonces debemos de saber cómo vamos a poder jalar con curvas y a través de fuerzas a esos objetos para que se alineen a nuestras necesidades. Nosotros vamos a tener otro tipo de animación que se le llama constraints. ¿De acuerdo? Los constraints, como lo podemos ver aquí en nuestro contenedor en la pestaña de Transform, tenemos activado nuestro constraints. Esto quiere decir que es como una liga de la cual no se suelta a menos de que nosotros rompamos esas constraints. Es como decirle, ¿sabes qué? Esta es mi referencia número 1 y mi objeto va a estar pegado a mi referencia número 1 siempre. Entonces, aquí, ¿cómo podemos activar estas constraints? La única manera que tenemos para hacer esa parte, digamos directamente, es que nosotros en la parte de nuestras pestañas de acá tenemos una que se llama constraints. Como les digo, las constraints tienen que ver como esa parte de unión o de referencia hacia otro objeto. Entonces, en este caso, fíjense cómo tenemos la opción de follow path. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, le voy a dar clic para que veamos qué necesitamos. En la parte de abajo, nosotros vamos a tener siempre las instrucciones de todas las herramientas que hagamos a partir de estos botones de Houdini. Nos dice que tenemos que seleccionar un Path Object, ¿de acuerdo? Porque ya seleccionamos nuestra esfera. Entonces, el Path Object, ¿a qué se refiere? Pues a alguna curva, como se los mencionaba anteriormente. En este caso, yo ya tengo mi curva creada. En este caso es mi círculo. Le doy clic, le doy Enter y en el momento en el que le doy Enter se activan automáticamente nuestras
a animaciones a través de nuestras constraints, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, en el momento en el que se activan, se crea esta parte y aquí nos está diciendo que podemos ir a nuestra ventana de nuestro constraint operator, ¿de acuerdo? Entonces, podemos irnos directamente ahí. Y si se fijan, estamos dentro del ejemplo número 2, dentro de nuestra Sphere Object. Y aquí está nuestra Sphere, pero está conectada con un CHOP Network, ¿de acuerdo? Channel Operator Network. Entonces, esta network contiene dos nodos importantes. El Get World Position, que extrae la información del mundo, del objeto en el mundo 3D, y el archivo de FollowPath o el nodo de FollowPath, el cual nos hace como una referencia para poder activar de este objeto hacia la posición de nuestra curva o de nuestra dirección que hayamos creado. Entonces, cada vez que nosotros creamos un contenedor o un nodo que tiene contenido adentro, si se fijan, aparecen como una doble carpetita abajo, nada más para que lo sepan. Entonces aquí significa que nos está invitando a que entremos. Entramos y justamente tenemos en este nuevo nivel, que ahora es en el nivel Constraints, vamos a tener este getWorldSpace, que básicamente nos está jalando la información de nuestro objeto. Estos dos puntos significan en este nivel, es decir, constraints, y después subimos uno y está Sphere Object. Entonces estamos sacando la información del Sphere Object para poder hacer que con este nodo de FollowPath, que si se fijan nos acepta 4 inputs en su interior. El primero nos dice que es un input, este es un lookat, este es un op y este es un position roll, ¿de acuerdo? Entonces esto va a depender de si ustedes, por ejemplo, tienen algo a lo que se tenga que alinear ese objeto. Pongamos de ejemplo unas cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia posicionadas todas juntas, o es decir, distribuidas en un metro por un metro, y que todas apunten a un mismo lugar, pues obviamente van a tener este lookat, por ejemplo, en diferente posición, porque a perspectiva de cada una de las cámaras va a estar diferente posicionado nuestro objeto principal. El op es hacia dónde es nuestro cielo. Nosotros tenemos cabeza, por así decirlo. Somos humanos, entonces sabemos que si estamos de cabeza, quiere decir que nuestro op o nuestro vector de dirección hacia arriba está invertido. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro op es hacia dónde apunta nuestro cielo. Y en la parte de nuestro input número 4 tenemos position roll, por si acaso necesitamos que giren sobre su propio eje. Ya que sabemos cuál es su vector op, ahora podemos hacer que su posición o su roll se modifique en base a este vector o a esta dirección. Entonces, lo que pasa con esto es que nosotros le vamos a decir que dentro de nuestro follow path se conectó hacia cuál círculo. Pues a nuestro Circle Object 1. Está en nuestro nivel OBJ, dentro de nuestro contenedor o nuestra subnetwork ejemplo 02 y dentro de nuestro contenedor Circle Object 1. Aquí tenemos ahora sí una posición. Esta posición, como podemos ver, tiene tiene un keyframe, ¿de acuerdo? Entonces, si yo avanzo a lo largo del tiempo, podemos ver que al momento de llegar a nuestro frame número 240, llegamos a nuestra posición 1. Quiere decir que la posición 0 a 1 es lo que hace que nuestra constraint funcione, ¿de acuerdo? Si tomamos que nuestro objeto principal es un círculo, quiere decir que el inicio de nuestro círculo, como lo vamos a poder ver por aquí, va a ser este. Y el final del círculo obviamente va a ser este de acá. Esto quiere decir que esta es posición 0 y vamos avanzando hasta llegar a la posición 1. ¿De acuerdo? Entonces entramos aquí, volvemos a entrar a Constraints y estamos viendo que tenemos también configuraciones para ver cómo estamos apuntando con nuestro objeto. Entonces queremos que vaya along path o que vaya direction attribute from path. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder controlar la dirección de la curva en base a un atributo. Ya volveremos a eso más adelante, pero recuerden, los atributos son la parte más importante de Houdini porque es lo que carga información. Entonces, aquí nos está diciendo que el lookup mod es opvector. Si nosotros tenemos aquí un opvector, pues vamos a funcionar en base a esta parte. Como no tenemos, pues simplemente va a
automatizar, digamos, ese proceso Houdini y él solito va a interpretar qué es lo que cree que es el vector del objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nuestra esfera no importa tanto su vector porque al final es algo redondo, pero una pirámide tiene un vector bastante claro, ¿no? Que es la punta que llega donde convergen todos los puntos hacia arriba. Entonces, si se fijan, yo empiezo a avanzar esta parte y vamos a tener a nuestra esfera recorriendo de nuestra posición número 0 a nuestra posición número 1 a lo largo de todo el tiempo. Entonces podemos ver incluso cómo si los mezclamos de una manera correcta o hacemos las animaciones de manera correcta, vamos a poder hacer incluso loops con periodos pequeños de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si por ejemplo yo cambio mi curva? Entonces puedo entrar acá. Este círculo se puede ir. Entonces le voy a dar en suprimir. Y ahora voy a crear una nueva curva. ¿De acuerdo? Podemos, por ejemplo, escoger una espiral. Y la espiral, pues si se fijan, crea una primitiva, la cual tiene ciertos giros. Yo busco mi nodo por acá, lo encuentro. Y podemos ver que tenemos un control total de cómo funciona esta curva. Podemos tener más giros, podemos tener un radio que vaya haciéndose pequeño o chico, dependiendo de su inicio y su fin. Y podemos crear un radio mayor también o un radio menor si acaso necesitamos algo así. ¿De acuerdo? Entonces esto quiere decir que la posición 0 va a ser esta y conforme vaya avanzando en nuestra curva, esta va a ser nuestra posición número 1. Entonces para demostrar esa parte de nuestro Path Animation, vamos a poner un ejemplo bastante claro. Nosotros vamos a tener este primer ejemplo que se llama Camera Follow Path. Entonces, este Camera Follow Path es algo que muy probablemente les vaya a surgir en algún momento la necesidad en alguno de sus shots, en alguno de sus trabajos, y es cómo crear curvas para poder guiar la cámara a partir de esas curvas o de esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener un objeto principal, digamos que va a ser nuestro actor, el cual es la esfera. Y vamos a tener, como se los acabo de mencionar, una curva diferente, una espiral. Entonces esta espiral tiene un radio bastante amplio, el cual no cambia a lo largo de cada vuelta, simplemente van subiendo y al parecer son 3 vueltas las que da, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces esta es nuestra curva. Ahora, recordemos que nuestra cámara es el objeto que va a tener nuestra conexión hacia esa curva. Entonces, seleccionando nuestra cámara, vamos a irnos hacia nuestro constraint, nuestra pestaña de constraints que dice Follow Path. Le vamos a dar en clic y como ya teníamos seleccionada nuestra cámara, pues ahora nos dice que seleccionemos nuestro Path Object. Vamos a seleccionar nuestro espiral, le vamos a dar en Enter y nos dice, ahora selecciona el Look at Object, es decir, a cuál vas a estar mirando. En este caso, nuestra esfera. Entonces lo seleccionamos, presionamos Enter y se crea la conexión. Bueno, nos dice también que creamos nuestro lookup object. Esto quiere decir el que estemos apuntando hacia nuestro cielo. Si no hay ninguno de estos objetos que no necesiten hacer para su animación o su constraint, simplemente presionamos Enter y termina de hacer el cálculo. Entonces, si se fijan, lo que nos crea es un Get World Space, como lo vimos anteriormente, en el cual se refiere justamente a los canales de nuestro Camera Follow Path, es decir, aquí, a este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra cámara tiene nuestro transform, tiene nuestras constraints, y si se fijan ahora, dentro de nuestra cámara tenemos nuestra sphere, que es el objeto al cual estamos viendo, look at, y como no tenemos vector up ni position roll conectados, pues simplemente no existen, ¿de acuerdo? Aquí en este object, si se fijan, solamente hace referencia con el target a partir de nuestro nivel que estamos en esfera 1, sphere 1, de nuestro nivel constraints, de nuestro nivel cámara 1, de nuestro nivel cámara follow path, ¿de acuerdo? Así significan esos dos puntos. Y entonces, como les decía, va conectado a la parte de nuestro follow path.
en la parte de nuestro lookadd. Ahora ya tenemos nuestro obvector y tenemos nuestra subpath que nos dirige hacia esa espiral 1. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Si nosotros seleccionamos nuestro path, podemos ver cómo tenemos una cámara ya creada, ¿de acuerdo? La cual está apuntando hacia este objeto, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a dar play y si se fijan no funciona el movimiento, a pesar de que están creadas nuestras constraints, ¿de acuerdo? Entonces regresamos a nuestra cámara 1, a nuestros constraints, y va a ser porque no tenemos el output. Recuerden que el output es el nodo más importante o el flag más importante de nuestros nodos, porque es el que exporta lo último que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces yo salgo de aquí, le doy en play, y podemos ver cómo nuestra cámara está siendo, ahora sí, animada a lo largo de nuestra curva, de nuestra esfera, ¿de acuerdo? Aquí, si se fijan, vamos subiendo a lo largo de la curva y lo podemos dividir en dos vistas para que lo tengamos un poco más clara. Vamos a darle dos vistas así y esta vista lo vamos a poner en perspectiva, nada más para que entendamos qué es lo que está haciendo nuestra cámara y qué es lo que estamos viendo dentro de nuestra cámara. Y obviamente en este caso es una espiral, pero nosotros pudiéramos hacer una curva completamente forma de tornado para poder hacer el movimiento de un efecto de cómo se está rompiendo una casa. Entonces ya con esta información ustedes pueden generar diferentes tipos de follow path para crear también diferentes efectos en diferentes situaciones. Ahora sí, vamos a salir de aquí, vamos a detener esta escena y vamos a volver a nuestra single view. Ya que nosotros tenemos esa parte, tenemos nuestro keyframe y tenemos también cubierta la parte de Path Animation. Vamos por nuestro tercer ejemplo, que es nuestras expresiones. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a cualquier navegador que tengamos, por ejemplo acá, y escribimos side effects expression cookbook, nos va a salir esta página. Y esta página es bastante buena, ya que nos dice exactamente qué es lo que vamos a estar trabajando con nuestras expresiones. ¿De acuerdo? Entonces, para más o menos entender qué es lo que estamos viendo en esta parte, una expresión son básicamente fórmulas matemáticas o fórmulas relacionadas con la programación dentro de Houdini que nos permiten entrar a variables que justamente nos derivan hacia nuevos efectos en diferentes tipos de controles, ¿de acuerdo? Vamos a tener para esos controles variables. En este caso pueden ser tipos integer con números enteros, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Float, que son decimales, 1.1, 1.2, 1.3. String, que son prácticamente letras o caracteres, por ejemplo si queremos escribir palabras. Y ramp, que son las rampas que van de 0 a 1 o de 1 a 0, dependiendo de lo que necesitemos. Y se pueden crear con canales, ¿de acuerdo? Puede ser channel ramp, puede ser para nuestra escala, puede ser para nuestro color, puede ser para nuestra velocidad. Cualquier tipo de conexiones con una rampa que vaya de un número a otro número. Y vectores, que los vectores se refieren a esas magnitudes que tienen también tres posiciones. Es decir, posición en X, posición en Y, posición en Z, pero aparte tienen otro valor añadido. En ese caso, la fuerza o su magnitud. Si por ejemplo hablamos de normales, una normal es lo que apunta del vértice hacia afuera del objeto. Entonces ese sería, por ejemplo, un vector. ¿Por qué? Porque tiene 4 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces las expresiones vamos a tener también acceso a este tipo de escrituras o a este tipo de nomenclaturas, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicios nos va a funcionar para acceder, por ejemplo, al current frame. Con esta expresión de signo de dólar, FF, significa current frame. Si nosotros lo estamos estableciendo en programación, se llama @frame. ¿De acuerdo? El current time es el signo de dólar y la T de time, o simplemente
cuando lo estamos haciendo en programación, @time. Acá, si se fijan, dice Vex. Vex es el lenguaje de programación que usa Houdini para crear diferentes tipos de conexiones, pues a través de eso, ¿no? A través del código. Es muy parecido a lo que es programación orientada a objetos, si en algún momento la llevaron, o algún tipo de Python. Entonces, vamos a tener otras expresiones como bounding box. Si se fijan, siempre la expresión se va a escribir con signo de dólar, ¿de acuerdo? Bounding box en X, bounding box en Y, bounding box en Z. Y si lo estamos haciendo en programación, es relative bounding box, nuestra geometría, que es el input número 0, y nuestra posición, atributo, posición. Acá es atributo, tiempo, atributo, frame, ¿de acuerdo? Arroba son para atributos, signo de dólar son para expresiones. Entonces, si nosotros pasamos estos valores hacia un ejercicio un poquito ya más real y más aterrizado, tenemos este ejemplo número 3, que es nuestra expression animation. Entonces, aquí ahí disculpen por los acentos, que creo que se bugueó un poquito Houdini, pero bueno, podemos crear expresiones matemáticas dentro de los parámetros para no tener que animar nosotros keyframe tras keyframe. Imagínense que tenemos que hacer una animación de un objeto siempre flotando. Entonces, tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Podríamos irnos poniendo un keyframe, luego otro keyframe, luego otro keyframe, luego otro keyframe, o también podríamos dibujar una curva que sea arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero eso no nos da una, eh, una libertad completa, ¿de acuerdo? Entonces, para eso existen nuestras expresiones. Las expresiones se van a escribir en nuestros canales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí en la escala en el valor de 1, pongo el signo de dólar, fíjense cómo automáticamente me salen todas las expresiones que tenemos, o perdón, todas las variables que tenemos en nuestro software, ¿de acuerdo? Podemos acceder a nuestro heap, que es nuestro Houdini Project, podemos acceder a nuestra T, nuestro translate, todo este tipo de valores que tenemos por aquí, heap file, heap frame, y por ejemplo aquí es donde estábamos hablando. Nuestro F es nuestro número de frame y nuestro FF es nuestro número de simulación, ¿de acuerdo? De current simulation, nada más para que lo tengan en cuenta. Fend es el frame del final, frame end, entonces sería 240. En este caso, imaginemos que queremos estar moviendo, voy a darle control Z para borrarlo, y nuestra esfera está haciendo este círculo, ¿de acuerdo? Indefinidamente, y nosotros podemos hacerlo más rápido o más lento sin tener que mover keyframes en cada ocasión. ¿Cómo se hace eso? Pues si se fijan, nosotros damos clic izquierdo en nuestro translate para poder escribir en la variable, y fíjense cómo ya tenemos escritas estas dos fórmulas. Entonces recordemos, ahora sí volvemos un poquito a la presentación. Recordemos que en matemáticas, regresando a secundaria un poquito, tenemos nuestras funciones trigonométricas que pueden ser muy utilizadas para loops o para cualquier tipo de efectos que tengan como pulsaciones, ya que tenemos un cierto periodo de avance y de retroceso que nos llevan a un punto inicial, al igual que el que teníamos acá al frente, ¿no? Entonces se generan periodos a lo largo del tiempo y nosotros tenemos al acceso dentro de Houdini, podemos utilizar seno, coseno, podemos utilizar tangente y algunas otras funciones que nos van a facilitar este tipo de trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que poníamos, nuestro objeto iba a estar subiendo y bajando, el cual puede ser algo muy parecido a esto. Entonces, si se fijan, dice la y, o la y más bien, es igual al seno de x. ¿Y cuál es x? Pues x es nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el periodo. Ahora, si eso lo traducimos a Houdini, pueden ver que tenemos el seno de nuestro frame, número de frame por 5, por 2. ¿A qué se refiere esto? A que estamos sacando el seno de, por ejemplo, en este caso estamos en 1 por 5, seno de 5, saca esta multiplicación y la multiplica por 2, que sería nuestra magnitud del vector, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy en play. Ahorita voy a dar
voy a quitar esta expresión, voy a darle control X y voy a darle en delete channels para que se quite y lo tenemos en 0. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro eje X en este momento? Está creando una función de seno en la cual va a su mínimo, a su máximo, en un cierto periodo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Pues este número de frame, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos hacerlo un poco más rápido, por ejemplo, podemos darle por 20. Y ya tenemos una expresión mucho más rápida por si acaso queremos generar algún tipo de efecto. Si lo queremos hacer muy lento, pues puede ser, por ejemplo, 0.5. Y ahora va a estar en slow motion ese movimiento. ¿De acuerdo? Y imaginemos que yo quiero regresar a mi 5 de velocidad, pero ahora ya no quiero que se abra tanto esa expresión. Entonces nuestra función de seno nos está diciendo que la magnitud pues es esta parte. Si nosotros multiplicamos por 4, podemos ver cómo va a llegar hasta nuestra unidad número 4 y menos 4. 4 y menos 4. Por ejemplo, si yo le doy en 1, pues obviamente va a llegar de 1 a menos 1. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en por 2. Y acá, si se fijan, mi translate está generando esa oscilación en nuestro eje X. Pero ahora voy a darle en control V y aquí sí voy a pegar ahora el coseno. ¿Por qué? Porque queremos que vaya en la dirección contraria, es decir, de la Z, en el eje de las Z. Ahorita ya modificamos el eje de las X, vamos ahora por el eje de las Z. Entonces vamos a sacar el coseno de nuestro frame por 5 por 2, perdón, la misma magnitud que teníamos anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahora, como está girando en este sentido, significa que está yendo en mínimo y máximo de X. En este momento está en máximo de X y a la mitad de nuestra Z, es decir, en 0. Y conforme van moviéndose una expresión más otra, generan esa curva perfecta en lugar de tener que meterla a un círculo, ¿de acuerdo? Se puede hacer a través de una expresión. Y esto tiene sus ventajas, ya que el círculo, pues obviamente sí tenemos control a su tamaño, a su radio y a definir cómo se ve, pero también nuestras expresiones las podemos jalar no solamente de un solo lugar, sino de algún atributo o cosas así. Entonces podemos extraer esa información para dirigir este tipo de animaciones. Es un ejercicio que vamos a hacer al final. Entonces nada más para que ustedes vayan eh, aterrizando esta parte, también hay muchas maneras de poder llegar a un resultado con métodos diferentes en Houdini, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen si en algún momento se les ocurre alguna otra idea para resolver algo, eso es lo bueno, que si ustedes tienen algún problema puedan solucionarlo a través de pensar como artistas de FX, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar antes de pasar al otro ejercicio un poquito más a fondo lo que son nuestros atributos. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que tenemos un pastel y unas donas, ¿no? Estos dos tienen un atributo que considero yo que tienen en común, incluso dos. Se podrían considerar que son panes y se podría considerar que son chocolatosos. ¿De acuerdo? Esos son dos atributos que pueden tener cada uno de ellos. Pero por ejemplo, las frutas que tenemos aquí arriba, pues no son chocolatosas, ¿no? Entonces ella ya tiene otro atributo que la identifica o que la diferencia de la demás geometría. Esta es morada, ninguna otra cosa en la escena es morada. Entonces ese atributo de morado ya es algo que la distingue de todas las demás. ¿De acuerdo? Los atributos entonces son características o adjetivos de la geometría que nos permiten ser utilizadas por los nodos en nuestra cadena para definir su apariencia o su comportamiento. Entonces, esto chocolatoso nos va a funcionar para decir que, ok, pues el material tiene que ver con lo chocolatoso. ¿Qué tan chocolatoso es? 0.5. Entonces, ese 0.5 se puede conectar al material para definir su roughness, o qué tan brillante es, o qué tan rugoso es. ¿De acuerdo? O su color. Todo ese tipo de cosas son información que traemos en los nodos, que las vamos cargando a lo largo de toda la cadena y que cuando los necesitemos están ahí para poder nosotros acceder a ellos. ¿De acuerdo?
Los atributos se ven en esta otra pestaña. Ya revisamos nosotros nuestra Scene View, que es la pestaña básica. Tenemos también el Animation Editor, que ya lo revisamos, y tenemos también la parte de render. Pero ahorita nos vamos a centrar en Geometry Spreadsheet. El Geometry Spreadsheet es la lista de todos los elementos que tenemos en escena, divididos en puntos, como lo pueden ver aquí, en vértices o en primitivas, o en objetos o en detail, como ya vimos los atributos y los tipos de fundamento de geometría. Entonces, quiere decir que si estamos ahorita seleccionando los puntos, toda esta va a ser la lista de nuestros puntos existentes en escena. Y cada punto tiene su atributo de posición en X, en Y y en Z. En los puntos, si nosotros activáramos aquí, por ejemplo, vértices o primitivas, aquí saldrían otro tipo de atributos. ¿De acuerdo? Esta es nuestra ventana que puede parecer muy técnica, pero es la que más me salvó a mí en mi carrera de entender qué es lo que estaba fallando en algún problema o por qué no lograba llegar a algún resultado en algún efecto. Aquí te dice todo. Aquí todos tus atributos van a estar colgados y ahorita van a aparecer pocos, pero cuando hacemos simulaciones, por ejemplo, tenemos 50 atributos copiados a los partículas o a los objetos que hayamos simulado, simplemente por haberlos pasado por simulación. Atributos como hit position, velocidad, Vs, position, todo ese tipo de parámetros nosotros vamos a poder tener acceso a través de estas listas, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos canales también van a estar para nosotros. En este caso sabemos que es un float, entonces también aquí nos van a aparecer como float, y si es un integer, aquí nos va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, como lo es esta lista, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a un ejercicio primero en Houdini y después vamos a revisar otra parte que tenemos por ahí. Ya vimos nuestro ejemplo número 1 de cómo poner keyframe animations. Vimos nuestro ejemplo número 2 de cómo poner path animation siguiendo a una de nuestras curvas. Y tenemos también nuestra expression animation. Entonces, la expression animation fue la parte, digamos, de nuestra programación más avanzada que hemos llevado hasta ahorita. Y no crean que va a ser más difícil que eso. Dentro de nuestros atributos, nosotros vamos a tener también la posibilidad de programar sin tener que programar, como lo vamos a hacer en un ejercicio en estos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí fíjense que es nuestra primera cadena que vamos a tener un poquito armada, a diferencia de la clase anterior. Esta ya tiene un poco más de orden, ya tiene colores y es lo que vamos a estar viendo también en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, yo entro en mi objeto que se llama grid y si se fijan dentro de grid tengo un object merge, dos object merge y tres object merge. El object merge es el nodo que nos funciona para jalar información de otro contenedor hacia este contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, nos está diciendo que queremos jalar un objeto. En este caso, solo es esto. Nos dice qué objeto. Este va a ser tu liga hacia donde quieres que vayamos para recoger ese objeto. Aquí, si se fijan, tenemos algunas ligas que es OBJ, ejemplo 1, Keyframe Animation Sphere Object, Sphere 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo buscamos aquí, en esta lista, en esta pequeña flechita negra que existe, se va a desplegar este nuevo menú. Y en este menú nosotros vamos a tener el listado de todas las cosas que hay en escena en nuestro nivel OBJ y si hay algunos otros niveles que después ya veremos cómo crear y cómo se crean, pero aquí estarían listados todos, ¿de acuerdo? Porque este es nuestro mundo. Entonces, si nosotros abrimos OBJ, quiere decir que dentro de nuestro nivel OBJ hay una subnetwork que se llama Camera Follow Path, ya la revisamos. Hay una subnetwork que se llama ejemplo 01, ya la revisamos. Ejemplo 2, 3, ya los revisamos, ¿de acuerdo? Entonces, en el que estamos trabajando nosotros ahorita se llama Grid 1. Queremos traer de estos otros niveles hacia Grid 1 con información. Entonces voy a borrar este nodo y si se fijan en mi Object Merge número 1, estoy trayéndolo desde el Keyframe Animation. Yo le doy en Play y puedo ver cómo estoy jalando la animación que hicimos con nuestros keyframes, las cuales llegaban incluso nada más hasta el frame 168, creo. Era un disparo prácticamente.
En nuestro Object Merge número 2, yo estoy trayendo desde mi Pad Animation a mi Sphere 1. ¿De acuerdo? En este momento, este no está funcionando porque si nos vamos para allá y activamos nuestras constraints, podemos ver que aquí nos está arrojando un error. Dice que no tenemos primitivas. A ver, vamos a ver si está activado. Nuestro Sphere. Si tiene las constraints activadas. Le vamos a dar en play. Y bueno, este ya no está moviéndose. Este era el de Pad Animation, si lo recuerdan. Entonces teníamos nuestra espiral. Quizá porque lo hice muy pequeño, no lo sé. Y dentro de Sphere 1, dentro de Constraints, podemos ver cómo nuestro Get Workspace es la información de nuestro objeto y el path es justamente este Circle Object 1. Ah, es que no existe esta parte de Circle Object 1, claro. Ahora es espiral 1. De acuerdo. Bueno, entonces nada más lo dejamos por ahí, pendiente. Y nos vamos otra vez a nuestro Object Merge número 3. Y en el número 3, si se fijan, lo traemos desde Expression Animation, Sphere Object 1, Sphere 1. Entonces yo le doy en play y es el que estábamos haciendo con seno y coseno para poder crear este movimiento. Entonces si se fijan, aquí tenemos ya 3 nodos diferentes que pueden ser nuestros inputs. Esto es la principal ventaja de Houdini, que es procedural. ¿De acuerdo? Al ser procedural, nosotros vamos a poder tener la misma configuración o el mismo setup para 3 objetos diferentes. Y obviamente van a reaccionar de una manera específica cada uno. ¿Cómo podemos cambiar entre los inputs que tenemos aquí? Pues si se fijan, con un nodo que se llama switch, él nos permite seleccionar los inputs a través de un número entero, como lo es 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta que lleguemos al límite. Si yo selecciono el input 0, obviamente mostrando mi switch con el visibility flag, podemos ver cómo está jalando la información 0, es decir, su conexión primera. Si yo pongo 1, nos vamos a la Pad Animation, que ya no estaba sirviendo el Pad Animation. Y si nos vamos al input número 2, nos vamos a nuestra opción 3, que es el Expression Animation, el cual estaba hecho con seno y coseno. ¿De acuerdo? Entonces el switch nos permite también animar esto en el momento en el que nosotros necesitemos, poner quizá un keyframe en el input número 1 y después un keyframe en el input número 2. Y así poder estar cambiando de geometría para un mismo efecto. Después nosotros vamos a tener de este lado una grid, ¿de acuerdo? Vamos a querer crear una grid para poder transferirle atributos de un objeto a otro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo selecciono la información de mi grid en este momento, fíjense cómo nada más tengo el atributo de posición y corre en puntos, ¿de acuerdo? Con un nodo de color, nosotros vamos a pintar de negro, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos diferenciar entre los colores de una geometría y la otra. Porque si se fijan, aquí ya tenemos un nuevo atributo que se llama CD. Así se escribe el atributo de color. C mayúscula, D minúscula. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos dos atributos y acá tenemos nada más un atributo de posición. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, crear ahora un color, pero diferente al que nosotros vamos a tener de este lado. Por ejemplo, rojo. Entonces yo lo selecciono y podemos ver cómo mi geometría ahora se pinta de rojo. Tengo mi geometría negra y tengo mi geometría roja. Este nodo, que se llama Attribute Transfer, es el nodo que nos va a ayudar más en esta parte de nuestro eh, camino de transiciones, digamos, para poder triggerear efectos. Es la máscara más básica que podamos usar. Y por máscara nos referimos justamente a ese tipo de cambios o de crecimiento o de esparcimiento de algún efecto que nosotros necesitemos. En este caso, vamos a estar transfiriendo nuestro color, como lo podemos ver aquí, de un objeto a otro. Entonces, si yo creo un attribute transfer, fíjense cómo no tengo que escribir toda la palabra. Puedo escribir att y después espacio, tra
y ya sale add transfer, ¿de acuerdo? Porque son los que contienen esas letras. Entonces lo coloco por aquí y fíjense qué es lo que me pide. Me pide una geometría a transferir atributos, a la cual le vamos a transferir los atributos, y una geometría desde la cual vamos a transferir esos atributos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso conectamos nuestra grid en nuestro input número 1, porque es a la cual le vamos a transferir nuestro atributo. ¿Desde dónde? Desde nuestra esfera que tiene nuestro atributo rojo. ¿De acuerdo? Entonces yo lo selecciono y podemos ver cómo automáticamente hizo lo que quiso con este nodo Houdini. Nosotros tenemos que ser muy específicos para poder quitarle esos permisos de que escriba de que todo es rojo, porque todavía no le decimos ni siquiera qué es lo que nosotros queremos cambiar, ¿de acuerdo? Entonces para eso recordemos que nuestros atributos están en puntos. Entonces tenemos que seleccionar aquí en puntos nuestro color, ¿de acuerdo? Como ya se copió este atributo, fijémonos ahora en nuestro Geometry Spreadsheet. Podemos ver cómo nuestra geometría tiene una cierta cantidad de puntos, que podemos ver todo el listado de geometría aquí. Llega ahorita hasta los 40.000 polígonos o puntos en este caso, y cada uno de esos puntos tiene su atributo posición y su atributo color. Posición en X, posición en Y, posición en Z, color en rojo, color en verde y color en azul. Red, green, blue. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a vértices, los vértices nada más tienen una relación, un atributo que se llama pointNum, el cual los relaciona a ese punto que están conectados. En primitivas no tenemos ningún atributo ahorita y en detail tampoco. Entonces podemos ver que nuestro channel en red, por ejemplo, está en 1, 0, 0. En todos los puntos está en 1.00, es decir, 1 rojo, 0 verde y 0 azul. Por eso es que ahora nuestro grid está completamente rojo. Y eso tiene que ver con la condición de la cual estamos pasando los atributos. Y si se fijan, nos vamos a esta pestaña de Conditions y tenemos estos dos principales atributos: Distance Threshold y Blend Width. Distance Threshold, ese es el que nos permite definir a qué distancia de nuestro objeto vamos a empezar a crear esa transferencia de atributos. Como pueden ver en nuestro grid, se va haciendo grande o pequeña dependiendo de la distancia de la que esté de nuestra esfera. Nuestra esfera está ahí, ese es su límite. Y todo esto es lo que nosotros podemos empezar a abarcar. Es por eso que es uno de los efectos de máscara más sencillos de usar, porque simplemente va de un objeto o de un punto hacia el final de toda la geometría esparcida por igual, ¿no? Pero imagínense que nosotros queremos meterle un poquito más de detalle. Entonces podemos ponerle un blend width. El blend width, como su nombre también lo dice, es el cómo se va a hacer la mezcla entre el fondo y el frente de los atributos que estamos transfiriendo, en este caso color. Si yo le bajo al distance threshold, se va a hacer muy pequeña la distancia de la esfera, pero su blend width va a hacer que se difumine de una manera muy suave hacia la demás parte de la geometría. ¿De acuerdo? Entonces, si yo muestro mi esfera, sabemos que está por ahí. Si yo le doy play, fíjense cómo va transfiriendo el atributo rojo a toda nuestra grid. ¿De acuerdo? Y ahora, para verlo un poquito más claro otra vez, vámonos a la parte técnica. Vamos a volverlo a quitar entre top y bottom. Y aquí vamos a poner, en lugar de Scene View, vamos a poner nuestro Geometry Spreadsheet. Entonces vamos a crear un nuevo panel. Creamos nuestro inspector y vamos a tener nuestro Geometry Spreadsheet. Y ahora sí, si nosotros nos fijamos en este listado, vamos a tener nuestros puntos que en su momento, en algunas animaciones, van a estar aquí cambiando, como lo podemos ver aquí. Entonces el color en rojo se está moviendo en ciertos puntos que va recorriendo por aquí. Y si se fijan, todo está entre 0 y 1. Entonces esta es lo que nos funciona para justamente crear máscaras, ¿de acuerdo? En este caso vamos a crear un grupo a partir de este color. ¿Y cómo se crean esos grupos? Los grupos tenemos diferentes métodos de creación. Si nosotros presionamos tabulador para sacar nuestros nodos y escribimos group, vamos a poder ver que tenemos muchísimas opciones para, las primeras opciones incluso, de simplemente cómo crear grupos, ¿de acuerdo? Y qué le van a pasar a esos grupos.
Primero vamos con el más básico, group. Yo me voy al primer frame y si se fijan el nodo de grupo me pide una geometría a partir de donde vamos a sacar la información que vamos a agrupar y si acaso tenemos un bounding object. Ahorita vamos a ver qué es un bounding object. De mi attribute transfer, que en este momento ya tiene color transferido de rojo a negro y que vamos a seguir con la cadena de nuestro grid, no de nuestra esfera. Si se fijan, la esfera es lo secundario, el grid es lo primario. Vamos a agrupar toda la geometría. Entonces, en el momento en el que creamos un grupo, si se fijan, toda la geometría se incluye dentro de ella y se hace el grupo por default en primitivas, es decir, en todas las polígonos o polyfaces que existen. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos cambiarlo a puntos? Entonces se seleccionan todos los puntos de nuestra geometría. Si seleccionamos edges, todos los edges de nuestra geometría. Y así con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En este momento yo quiero seleccionar puntos y quiero seleccionar solo los puntos que estén en color rojo. Entonces debemos de empezar a pensar con esa lógica, ya que así se hace en la mayoría de las máscaras, ¿de acuerdo? Queremos que algo sea blanco o negro, o rojo o negro en este caso, no importa esa parte, simplemente queremos diferenciarlo de lo demás. Entonces, ya que sabemos cómo es nuestro grupo, que lo podemos renombrar como nosotros querramos y que cuando nuestra información la mostremos, aquí va a ver los grupos que nosotros hayamos creado. En este caso, el grupo número 1 tiene 40.000 piezas o 40.000 elementos dentro de sí mismo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar solo una parte de ese grupo? Pues le puedo dar aquí en la flechita blanca, se activa el modo selección en el viewport y yo me puedo mover y decirle, ¿sabes qué? Como estoy en modo de selección de arrastrar nuestra cajita y todo lo que entre dentro de esa cajita se va a seleccionar, pues simplemente puedo soltar y ya tengo aquí, presionando Enter, mi nuevo grupo. El grupo 1 ahora está conformado de los puntos 0 al 147, 200 a 347 y así sucesivamente con toda esta lista de puntos que crea Houdini a partir de nuestra selección. ¿De acuerdo? Obviamente, eso implica que si nosotros hacemos algún cambio en la geometría de acá, el punto 8000 de esta geometría, que sería, no sé, por ejemplo, un plano, puede que no sea el mismo punto para nuestra geometría que es una taza de café con 9000 puntos. ¿De acuerdo? Entonces no es el mismo 8000 para esta geometría que para la otra geometría. Tenemos que tener en cuenta eso. Si cambia la geometría, si cambia el polycount, va a cambiar el grupo. A menos de que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Quiero que se conserve solamente en una área. Pues entonces activo Keep in Bounding Regions y se va a crear este Bounding Box. También podemos hacer un Bounding Sphere, cambia su forma. Bounding Object, que es la manera en la que conectamos algún objeto aquí que esté intersectando con ese otro objeto. Aquí podemos hacer, por ejemplo, una piedra que esté chocando con esto o algún tipo de terreno diferente, pero se selecciona el Bounding Object, ¿de acuerdo? También tenemos Volume y Convex, pero ahorita nos vamos a centrar, por ejemplo, en Bounding Box. Se crea nuestra cajita y esa cajita nosotros podemos hacerla grande, podemos hacerla chica, podemos hacerla que esté más arriba, podemos hacerla que esté más abajo y solamente lo que esté dentro de esta cajita azul es lo que va a entrar en el grupo, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorita necesito que esto esté un poquito menos arriba, lo vamos a poner un poco más al centro y esos van a ser nuestros puntos que van a estar en el grupo número 1. Yo le muestro la información y ahora son 2120 los puntos en grupo 1, ¿de acuerdo? Ahora, los grupos se pueden agrupar, también vaya la redundancia, pero se pueden hacer grupo a partir de expresiones, ¿de acuerdo? Y existe este nodo que se llama Group by Expression. Entonces el Group by Expression lo que nos permite es crear Vex Expressions o expresiones con código para que nosotros podamos diferenciar o identificar ciertos tipos de geometría a lo largo de nuestro efecto. En este caso, si se fijan, tenemos un nuevo grupo, se está creando un nuevo grupo que se va a llamar Red Points. Tenemos que asegurarnos de que esté corriendo en points y eso de grupo Red Points va a ser dirigido por la expresión vex que dice atributo cd.r
mayor que 0. Traduciéndolo esto al español, es si el color de mi objeto en su atributo y su canal R es mayor que 0, se agrega a este grupo, que se llama red points. Y lo que está haciendo aquí es replace, es decir, si había existido antes un grupo que se llamaba red points, ahorita ya no dejó de existir y simplemente lo sobreescribimos. Pero también puede ser que si existe un grupo que ya tenemos definido y queremos agregarle más, se puede con el intersect with existing o subtract by existing, ¿de acuerdo? Todo este tipo de opciones las vamos a tener aquí. Entonces, de nuevo, traduciéndolo al español, quiere decir que si nuestro canal de rojo en nuestro atributo de color es mayor a 0, se va a agregar a este número como un número o como un punto a este grupo de points, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy en play y si se fijan, pues nada pasa, pero la realidad es que si muestro la información, nuestro group expression va a estar cambiando en nuestro geometry spreadsheet en su color, al igual que lo estábamos viendo anteriormente, ¿de acuerdo? Por aquí. Y este es el channel red. Entonces regresamos a nuestra animación y aquí podemos ver cómo el grupo ahora está solo afectando a los elementos o a los puntos que tengan un color rojo mayor que 0. Entonces si yo me regreso a mi attribute transfer, podemos ver que quito el blend width y empieza a bajar cada vez más hasta llegar a la forma de nuestro objeto, en este caso. Si activo el radio, pues el radio puede crecer grandísimo, ¿no? Entonces así se pueden empezar a transferir atributos de un lado a otro. Y esto obviamente también nos puede funcionar en el momento en el que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo quiero modificar tantito esa geometría solamente en la parte de nuestro grupo. Entonces, con un nodo de soft transform, nosotros podemos crear una diferencia en la posición de nuestro grupo red points en cada uno de sus puntos que se eleve 0.5. ¿Y cómo lo hacemos? Pues justamente porque nuestro soft transform está haciendo una transformación suave, digamos, se basa en este soft radius, que al final es lo que nos dice qué tanto se va a smoothear nuestro efecto. Por ejemplo, aquí está súper suave ya. O de plano que simplemente se vea como redondito. ¿De acuerdo? Entonces, ya que nosotros tenemos esos atributos colgados, pues podemos ver en nuestro Geometry Spreadsheet que son de nuevo posición en X, Y, Z, colores en RGB y aparte tenemos otro atributo acá que se llama grupo red point. Si está en 0 significa que está fuera del grupo, si está en 1 significa que está dentro del grupo. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos en clases más adelante, en donde vamos a meter un poquito de código y justamente debemos de agregar esas geometrías con diferencia de si está en un grupo o si no está en un grupo, es decir, 0 o 1. Al final voy a darle en Attribute Blur porque si se fijan también nuestros atributos tienen muchísimos nodos que usarse. Attribute Cast, Attribute Combine, Attribute Expression, Attribute Bob, que este nos podría funcionar ahorita que lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Attribute Wrangle y este es el mejor amigo de cualquier artista de Houdini. Este es el que nos permite crear todo el código que nosotros necesitemos. Entonces aquí nosotros vamos a poder escribir, por ejemplo, pscale es igual a 0.1. Y eso quiere decir que si yo lo conecto aquí a mi cadena, fíjense cómo voy a tener un nuevo attribute que se llama pscale y todas las partículas, o en este caso todos los puntos, va a tener una pscale de 0.1. Eso quiere decir que si aquí en lugar de 0.1 yo escribo un valor random, por ejemplo, rand @pt_num. ¿Qué quiere decir esto? Que me dé un valor random en base a una semilla, que mi semilla va a ser su número de punto, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al último. Presiono Control Enter para que se apliquen los cambios. Y si se fijan ahora sí, cada punto tiene una
una p-scale o una dimensión de su punto diferente, ¿de acuerdo? Y eso no cambia si va cambiando su color, ¿de acuerdo? Eso no cambia en absolutamente nada. Entonces, como pueden ver, los atributos es muy fácil poder controlar geometría o poder dirigir materiales incluso, como lo vamos a ver ahorita en estos ejemplos. Recuerden que Behance también es uno de nuestros mejores amigos para poder tener referencias de cosas que nos inspiren, ¿no? En este caso, aquí, si lo traducimos a atributos, sabemos que va a ser una simulación de cabello, pero que cada uno de esos cabellos debe de tener el atributo de color que nosotros le pongamos a partir de un ruido, y que ese ruido o esos colores definan hacia dónde va el aire. Algo así podría funcionar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezar a ver por atributos del objeto. Tenemos otros ejemplos por aquí, bastante interesantes. Y aquí, si se fijan, bueno, muy bien organizado en cuanto a su software. Pero tenemos justamente los atributos. Tenemos cosas que nos van a definir cómo va a cambiar la forma y cómo va a cambiar su look al final del efecto. También, por ejemplo, en este efecto, si nosotros quisiéramos hacer que cierta parte se inflara y cierta parte no, que cierta parte tuviera arrugas y cierta parte no, ¿cómo lo haríamos? Pues definiendo atributos, por ejemplo, stiffness. Stiffness es un atributo que vamos a empezar a ver después, ya que estemos en nuestra simulación de prenda o de ropa o de cloth, y es la que nos está ayudando justamente a ver qué tanto dureza va a tener nuestra tela, ya sea dureza de que se infle, dureza de que se estire, dureza de que tenga presión adentro, es decir, el aire que hace que se infle esta parte, pues de dónde viene, ¿no? Tenemos que configurar todas esas cosas y son atributos que se meten dentro de nuestra geometría. Las puntadas o los stitches a partir de donde se hacen esas uniones también son atributos, se generan a través de atributos, entonces es bien interesante cómo todo tiene que ver con esa parte de la base, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que también me gusta mostrar mucho para esa parte de atributos. Este es una demostración muy clara de que se puede hacer solamente con ese tipo de efectos. Muy bien. Entonces, como pudimos ver, desde el primer instante a esto nos referimos con un atributo, ¿de acuerdo? Esto es una máscara que no necesariamente tiene que ver con cómo se está aplicando el efecto o qué tanto está subiendo el zapato, sino cuánto nosotros queremos que se aplique ese efecto en esta zona. Entonces nosotros vamos a tener muchísimo control dentro de Houdini. Con el que más me gusta demostrarlo es con este. Aquí tenemos un atributo o una máscara que está transfiriendo de un valor a otro valor y por eso hace este cambio de materiales. Y lo podemos hacer también como ejercicio. Si ustedes lo gustan hacer en la parte de tareas o de sus ejercicios en casa, intenten con lo que acabamos de ver de transferir un color a otro, transferir de un material a otro. ¿En base a qué? A este atributo, que pueden llamarlo mask, pueden llamarlo color, pueden llamarlo mi nuevo atributo, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces también, como les decía, es importante que nos demos ahí una revisada, justamente para entender cómo funcionan nuestras referencias en nuestras expresiones. Por ejemplo, el dollar frame, cómo va funcionando de 0, 1, 2, 3. Esta es una expresión también muy usada, que es el dividendo entre 3 de frame, que es 0, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces, solamente si el frame no llega a 3, es donde se empieza a reproducir. Entonces, 0, 1, 2, llega a 3, se reproduce otra vez. 0, 1, 2, 0, 1, 2, y así se va. ¿De acuerdo? También es muy buena esta parte de nuestras expresiones para crear efectos así. Efectos de una gota cayendo y poder hacer la simulación de agua, pero hacer una fake simulation, que eso es algo muy importante que también tienen que aprender,
que no siempre se hacen simulaciones a muy alto nivel cuando queremos hacer cierto tipo de efectos. El trabajo del artista de efectos es justamente resolver como sea cierto problema o llegar como sea a cierto tipo de efecto visual que ya tienen en mente. ¿De acuerdo? Entonces al final puede haber muchas formas de llegar a un mismo lugar. Podemos hacer arcos, podemos hacer espirales si tenemos ciertos conocimientos en esta parte. Y también nuestro logarithmic espiral, que si no lo saben, así es como funcionan las plantas también. Nuestras plantas tienen ciertos pétalos y los pétalos tienen cierto acomodo y se basan justamente en este tipo de movimiento que vemos por aquí. Como les digo, también vamos a tener la parte de nuestra programación que puede ser un poquito más avanzada, pero si alguien tiene conocimientos, la verdad es que creo que le pueden entender bastante fácil porque no es programación difícil, es prácticamente programación, digamos, de lo primero que te enseñan. Y como pueden ver, nos funciona para crear diferentes tipos de movimientos en nuestros objetos. Entonces ya entendimos esta parte de nuestros atributos que están siendo transferidos a través de un attribute transfer, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio que ustedes lo van a tener que realizar ahí para su tarea, que es de nuestro polyextrude. Ahora ya estamos entendiendo muy bien qué son los atributos, cómo podemos usarlos, pero vamos a aterrizarlo en un ejemplo para que podamos ver qué es la capacidad de Houdini con algo bastante sencillo. Si se fijan, tenemos una serie de nodos que son bastante pequeños, bastante pocos, perdón, y con eso logramos efectos bastante interesantes para comerciales o para incluso film, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se inicia esta parte? Nosotros tenemos un grid que como ya lo saben, pues es un plano sencillo. Simplemente aquí tiene una cantidad de divisiones en rows y en columns, un poquito más grande de lo que era su default. Por default están en 10, entonces nosotros vamos a ponerle 100 por 100, ¿de acuerdo? Ahora, a nuestro grid le vamos a agregar un attribute noise que se llama mountain. Recuerden que ese lo podemos crear como attribute noise, literalmente así, o podemos crearlo como un mountain, así. Y el attribute noise, como ya lo estamos viendo a lo largo de toda la clase, podemos entender aquí qué es lo que está afectando. Está afectando a nuestro atributo P, ¿de acuerdo? ¿Y cómo afecta ese P? Pues a lo largo de nuestra normal, que es esta, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a nuestra geometría y vemos la parte derecha de nuestro viewport, podemos ver cómo tenemos en la parte de aquí un punto con una línea, un punto como con una estela y así nos vamos hacia abajo. Entonces, pues, si yo lo selecciono, se seleccionan todos los puntos de mi geometría mostrada. Si yo selecciono este de abajo, se selecciona más bien las normales de cada punto y podemos ver cómo las normales de cada punto apuntan hacia su parte externa. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser crucial para cuando nosotros querramos, por ejemplo, alinear árboles en un landscape o en un panorama, o si queremos copiar objetos hacia una esfera y que apunten hacia afuera. Todo ese tipo de cosas, pues obviamente se controlan con las normales de nuestros objetos. Y en nuestro mountain, pues recuerden que también nosotros vamos a poder definir nuestra altitud del efecto de nuestro ruido en la parte de aquí. Y también el element size, es decir, que tanto se repite a lo largo de toda nuestra grid, o si va a ser algo un poco más pequeño o un poco más grande, en cambio. ¿De acuerdo? Entonces depende de lo que ustedes necesiten para su efecto. Entonces con la normal lo que hacemos es extraer justamente estas normales para los vértices y que puedan apuntar cada una de esas caras, ya no son solo los puntos, sino las caras que apunten hacia afuera. ¿De acuerdo? Y aquí es donde viene la parte que les digo que puede ser como programación sin programar, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro attribute bob, que si se fijan, yo doy doble clic y entro en él. Y tenemos aquí una serie de nodos. Inicialmente estos no existen, ¿de acuerdo? Solamente existen el Geometry Bob Global y el Geometry Bob Output. Cada uno de estos lo vamos a tener conectados diferentes variables
del interior, digamos, o esto es lo que entra, esta es la parte del input de nuestro nodo y esta es la parte de nuestro output. Entonces, input, todo lo que tenga que pasar y al final lo conectamos de alguna manera al output. En este caso, vamos a crear un anti-aliasing noise. Lo podemos escribir así, a noise. Y si se fijan, nos salen todos los tipos de noise que haya. En este caso era un anti-aliasing. Este noise al final lo vamos a conectar con esta parte del clamp y un clamp básicamente nos permite hacer que cualquier valor que tengamos aquí, por muy amplio que sea, 10 y menos 10 de valor, encerrarlo en 0 y 1, mínimo y máximo. ¿De acuerdo? Entonces esto le funciona a Houdini para decir, ¿sabes qué? Este mínimo y máximo yo lo voy a traducir hacia un color. Entonces mi color, como es 0 o 1, simplemente va a estar entre negro y blanco. Y va a haber ahí transiciones para cada uno de sus puntos, ¿de acuerdo? Entonces nos salimos de aquí, conecto mi primitive bob y si se fijan, voy a ocultar ahorita mi grid del suelo para que no esté estorbando ahí en medio. La apago en la parte de aquí, le doy en play y podemos ver cómo nuestro ruido sí funciona, sin embargo no se mueve. Entonces aquí en el Primitive Bob nosotros podríamos conectar de alguna manera, por ejemplo, nuestro número de frame hacia nuestro offset. Y si le damos en play, tenemos todo este movimiento de offset para nuestro ruido, ¿de acuerdo? También podemos dividirlo, podemos hacerlo un poco más pequeño. Conectando, por ejemplo, nuestro input número 1, que sería frame, y nuestro input número 2, que sería, por ejemplo, una constante. O puede ser un float. Ok. Entonces ya que multiplicamos, no puse el correcto. Ya que multiplicamos nuestro multiply, este multiply en lugar de ir aquí conectado, pues tendría que ir a nuestro offset. ¿De acuerdo? Y este offset, por muy alto como les digo que sea en nuestra amplitud o muy bajo, se va a hacer un clamp de 0 a 1 y se va a exportar hacia nuestro color. Entonces, si nosotros tenemos nuestro ruido moviéndose, quiere decir que esos negros, blancos y grises los vamos a poder usar como cierta información. Entonces vamos a crear eso. Ahorita voy a apagar este nodo para que lo explique un poquito más adelante y nos vamos a centrar ahora en el polyextrude. El polyextrude ya lo vimos en la clase pasada, pero es un nodo que nos permite justamente extruir la cara o los componentes que nosotros le digamos de un objeto. En este caso, ¿cuáles fueron las características que nosotros tuvimos que hacer para eso? Tenemos que dividir nuestra geometría en individual elements. Esto quiere decir que cada una de las caras se va a extraer por separado. ¿Qué pasa si nosotros no seleccionamos individual elements? Pues toda la geometría la considera una sola. Entonces trata de exportar esa geometría, pero pues se exporta toda por igual. Entonces prácticamente nada más subir el suelo un poco más hacia arriba. Si nosotros le damos en Individual Elements, fíjense cómo cada una de las caras que tenemos en nuestra geometría extrae cada una de estas otras puntas. Y ahora todas estas puntas y esas salidas o estas polyextrude tienen un color. Y si yo le doy en play, podemos ver cómo el color va cambiando. ¿De acuerdo? Ahora, queremos que este color no solamente vaya cambiando, sino que también la escala de la extrusión de nuestro objeto, que en este caso es distance, si se fijan, puedo hacerlo más grande o más chico, dependiendo de lo que necesitemos. Y tienen un pequeño twist de 118. Si nos acercamos un poquito más, podemos ver cómo tienen un pequeño giro cada una de estas puntas. Gira en este sentido. Si yo lo subo, lo bajo, pues obviamente todas nuestras copias van a responder de la misma manera. Y tienen 5 divisiones, es decir, 5 subdivisiones a lo alto. Si yo le pongo menos o le pongo más, pues obviamente va a aumentar geometría, pero en todas las demás geometrías también. Ahora, ya que tenemos esta parte, podemos fijarnos que cuando nosotros hacemos el polyextrude, se extrae tanto nuestra parte
del frente como nuestra parte trasera. En este caso no está distribuida nuestra parte trasera, entonces simplemente le vamos a poner una tapita acá abajo para que se cierre nuestra geometría. ¿De acuerdo? Esto es por puras buenas prácticas, no afecta en absolutamente nada. Pero en la pestaña de Local Control, si se fijan, aquí por default nosotros vamos a tener Distance Scale desactivada. Entonces yo la quiero activar y su nombre por default es Z-Scale. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a poder definir la altura o la distancia. Si se fijan, estamos haciendo referencia a la escala de esta distancia. Y esta distancia es la que nos dice qué tan alto es cada uno de los picos. Si nosotros le metemos el ruido que nosotros tenemos como color a este valor, todo lo que esté negro va a quedar en la parte de abajo y todo lo que sea blanco va a quedar en la parte de arriba. ¿Va? Entonces para eso tenemos que crear nuestro atributo CScale. Entonces con un nodo de attribute create vamos a crearlo. Creamos nuestro CScale, es su nombre. Corre sobre primitivas, porque son todas las caras que estamos conectando en la parte de aquí. Es un float, porque puede ser con decimales. Y su value es cb asterisco 3. ¿Qué quiere decir cb asterisco 3? Pues el valor de nuestros canales de color y traducidos en un solo valor. ¿De acuerdo? Es decir, en un solo atributo. Si yo me voy otra vez a mi Geometry Spreadsheet, voy a subir esta ventanita en la parte de acá. Y puedo ver que mi CScale va a correr en primitivas, entonces me voy a mis primitivas de este lado y tengo CScale aquí, que va del punto 13, punto 37, punto 52, punto 59. Cada una tiene un valor diferente. Si le doy play, nuestro CScale va a ir cambiando a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que entonces el valor de CScale, del atributo de CScale, viene de CB por 3. Entonces, esto quiere decir este valor por 3. 0.2 por 0.02 por 0.02 nos da igual a 0.08. ¿De acuerdo? 0.004, 0.004, 0.004 nos da por valor 0.014. Entonces, quiere decir que el valor de los tres canales de color se convierten en un solo valor y se multiplica por 3, ¿de acuerdo? Para tener algún valor por ahí. Si ustedes quieren también controlar este otro valor con alguna expresión, con alguna animación o con lo que sea, adelante, también son bienvenidos. Y al final, solamente tenemos que ponerle una normal para que cada una de las primitivas vuelva a apuntar hacia afuera y eso no nos afecte en render, porque eso da reflejos raros o da geometrías raras que de repente se rompen sus Vs gracias a que las normales no están bien apuntadas hacia donde deben. Ahora, con el nodo de color, ahora vamos a usar nuestro atributo para poder pintarlas de esa manera. Entonces, en cualquier nodo de color que nosotros conectemos, podemos crear como constante, como bounding box, como random, como ramp from attribute o como random from attribute. En este caso estamos usando ramp from attribute. ¿Y qué atributo estamos usando? Pues de nuevo, CScale. Entonces, este CScale, cuando sea 0, nos va a pegar a estos valores y cuando sea 1 nos va a pegar a estos otros valores. ¿De acuerdo? Y si se fijan, por eso tenemos el blanco en lo más bajo, pero también en lo más alto. Tenemos lo naranja en lo más altito de por acá. Tenemos lo morado ya como en la parte media y tenemos el azul en la parte baja. Si yo, por ejemplo, quiero cambiarle aquí en el engrane el tipo de ramp que estoy haciendo de color, entonces simplemente lo conecto y le pongo, ¿sabes qué? Quiero que sea amarillo. No me gustó, ¿sabes qué? Quiero que sea two-tone. No me gustó, ¿sabes qué? Quiero que sea de blanco a azul. De azul a... sí, de blanco a azul. Entonces ahora yo le doy en play y podemos ver cómo está cambiando constantemente el ruido y también actualizándose esos colores. Porque estamos creando un valor random para cada una de esas piezas en base a nuestra CScale. ¿De acuerdo? Entonces estas son dos maneras muy prácticas de tener uso de nuestros atributos, el cual es poder controlar nuestros parámetros, por ejemplo, la escala de nuestra distancia de extrusión, o también poder dirigir colores y poder dirigir materiales
a lo largo de una animación, solamente seccionando o solamente mascareando objetos que necesitan esos características o esos cambios a lo largo de nuestra animación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ustedes por favor practiquen en su casa. Cualquier cosa que se les atore, no duden en mandarme un mensajito, en que tratemos de resolverlo juntos, porque al final, pues para eso están aquí, ¿no? Les deseo que les guste mucho esta clase, que cualquier duda que tengan me la vayan poniendo. Si quieren que vaya más rápido, me lo pueden decir. Si quieren que vaya más lento, me lo pueden decir. Si quieren que haya algún tipo de actividad, lo podemos hacer. Y también, pues esto ya se los comentaré en el grupo, pero si acaso quisieran tener una asesoría online en la que todos nos conectemos y nos sentemos a resolver dudas nada más, adelante, completamente dispuesto a hacer eso, gracias a que ustedes también me pudieron apoyar en la parte de el online. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos ahorita a dejar la grabación por aquí. Esta escena se las voy a compartir para que ustedes puedan tener su material de apoyo y puedan practicar de una mejor manera y que se les ocurran más cosas para desarrollar a lo largo de las siguientes clases que vamos a estar teniendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente.